Hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Este día se conmemora desde el año 1992 porque ese 25 de julio se realizó el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, y se realizó en reconocimiento del trabajo que hacen estas mujeres para luchar contra el racismo, contra el sexismo, contra la pobreza y contra la marginación. Aprovechamos entonces, estamos con Elizabeth Suárez, coordinadora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y de Poblaciones Migrantes de la Intendencia, y la recibimos con un aplauso porque se tomó el tiempo de venir hasta acá a charlar con nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, un gustazo. Un placer. Elizabeth, bueno, este mes es el mes de la afrodescendencia. Nosotros hemos hecho varias notas que están vinculadas con esa temática, pero bueno, hoy específicamente es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Entonces, ¿cuál es la importancia de este día más específico? Bien, bueno, la importancia tiene que ver con que es un día de conmemoración, como bien decían, hace 30 años que se formó la primera red regional de mujeres afrodescendientes, y eso es lo que se conmemora, la lucha, se conmemora y se reivindica eso, pero también es una oportunidad de poner de manifiesto todo lo que son las afecciones y las diferentes dificultades que tienen y que tenemos las mujeres afrodescendientes hasta la actualidad, ¿no? Rezago de todo lo que es el proceso esclavista, rezago de lo que es el racismo estructural que tiene nuestra sociedad, y bueno, y es una forma también este 25 de volver a colocar sobre la mesa estos temas, pero también a redoblar el compromiso y el esfuerzo en esta lucha que tiene que ver con la lucha antirracista y antisexista, en este caso también, porque somos mujeres, pero bueno, que básicamente muchas veces se habla de la población afro en términos generales, pero sabemos que lamentablemente las niñas, las mujeres y las adolescentes somos las que llevamos la peor parte, porque bueno, se contrapone con lo que es también la variable de género, y eso, bueno, de alguna manera nos coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad. Entonces, el día 25 de julio, más allá de conmemorar la lucha, que por supuesto quienes somos parte de esa lucha nos abanderamos y bueno, y ponemos de manifiesto todos los logros, porque también hay que decirlo, existen luchas y ahí hay un montón de camino recorrido gracias a esa lucha de mujeres que estuvieron, digamos, en la vanguardia de todos estos temas, pero que bueno, sabemos también que lamentablemente aún queda muchísimo más para seguir avanzando. ¿Y podemos empezar por los logros? ¿A vos cuáles te parece que vienen siendo los logros por lo menos de la última década? Bueno, en la última década podemos pensar en que, bueno, en realidad las mujeres, primero que han sido motor de lucha de los movimientos sociales. Cuando hablo en esto estoy hablando del motor de lucha de los movimientos sociales afrodescendientes. Y entonces muchas de las cosas que se han logrado, si bien no tienen la titularidad de que son mujeres quienes están atrás, sabemos que, bueno, que tiene que ver con ese proceso sostenido de militancia, con ese proceso sostenido de compromiso. ¿Son más las mujeres las que militan y que tienen compromiso social que los hombres? Sí. Por otro lado, también algo interesante a plantear es que, bueno, obviamente el proceso organizado no surge ni hace 10 años ni hace 20, podemos irnos hasta a finales del siglo XIX para pensar en los diferentes momentos organizativos, pero es verdad que siempre teníamos una lógica de que siempre eran varones quienes representaban esta lucha. De un tiempo para esta parte, nos atrevemos a decir casi que unos 15 o 20 años, somos las mujeres que de alguna manera somos las caras visibles de esta lucha, ¿no? De la lucha antirracista en términos generales, pero también en la particularidad que tiene que ver con el ser mujer y con toda digamos, el bagaje y la vulnerabilidad que implica ser mujer en esta ciudad y en esta sociedad, y bueno, donde también ahí vemos que, bueno, insisto, se polariza mucho más y hay mayores niveles de vulnerabilidad, sobre todo en pobreza, en acceso, en un montón de aspectos, ¿no? Pero bueno, pensando en los logros, hay logros... De hecho está la feminización de la pobreza, claro, ¿no? Sí, sin duda, la feminización de la pobreza es una realidad que abarca a todas las mujeres en general, pero que bueno, que vemos también que ahí está sobre representada en el caso de las mujeres afro. Para que tengan una idea, cuando hablamos de hogares monoparentales, bueno, hay un 37% de esos hogares monoparentales que son mujeres afro, ¿no? O sea, en esto de pensar los hogares monoparentales de mujeres, ¿no? Entonces, ahí sabemos que, bueno, que eso dificulta muchas veces el desarrollo propio, ¿no? Y bueno, y todo lo que es el bagaje también en cuanto al acceso, pero sobre todo a la participación. O sea, ahí hay un tema también de cuidados que muchas veces es una dificultad para las mujeres, sobre todo cuando son solas. Y bueno, y hacen digamos, a esta... Querida, te vamos a dar un micrófono. Porque Estaba haciendo un poquito de cortocircuito el audio, ¿está? Perfecto. Me siento una cantante. No, bueno, entonces,
Me perdí un poco, Perdón, discúlpenme. Hablando de los cuidados. Claro, hay cuestiones que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver que son, digamos, incluso cuando hablamos de las mujeres afro, tenemos que también muchas veces remitirnos a cuál es la situación actual. Y bueno, y sabemos que bueno, que lamentablemente seguimos en una inmovilidad social desde la época de la colonia hasta ahora. Y eso, bueno, tiene que ver con este racismo estructural, tiene que ver con la falta de oportunidades, y bueno, y obviamente, bueno, con todo lo que implica venir de los estratos más pobres, ¿no? Claro. De la sociedad. Perdón, te quería hacer una consulta, porque a veces tienen que pasar, para la sociedad toda, a veces pasan como situaciones de racismo muy puntuales, entonces nos da la sensación de como, hay más racismo o hay menos racismo. Pero lo que decías recién, hay algo que está permanente en la sociedad que nos atraviesa, ¿no? Exacto. Es así, no es que alguien pone una bandera y obviamente es una manifestación de racismo fuerte y apuntando, pero después hay momentos como sociedad que parece que nos olvidáramos de que la comunidad afrodescendiente convive con eso día a día. Exacto. Sí, lamentablemente era lo que decía hoy, el racismo es estructural, pero además el racismo va mutando, ¿no? Hace años atrás podíamos hablar de un tipo de racismo y de discriminación que, bueno, que hoy por hoy se manifiesta de otra forma, ¿no? A nadie se le ocurre hoy en día poder manifestar abiertamente su racismo, más allá de que hay algunas excepciones, pero bueno, antes era moneda corriente, moneda corriente en la escuela, moneda corriente en cualquier lugar, y bueno, y el racismo sigue representándose y manifestándose en diferentes lugares, en la escuela, en los centros de salud, en diferentes espacios, o sea, se viven situaciones de discriminación racial, o sea, vivimos situaciones de discriminación racial, ¿no? Y bueno, y lo que es lamentable también es pensar de que, bueno, estas fechas en el año, que son mojones como para poder visibilizar estos temas, muchas veces son las únicas fechas en donde estos temas se ponen de manifiesto, ¿no? O sea, las personas afrodescendientes estamos en el Uruguay desde 1680, ¿no? O los africanos y después sus descendientes, y sin embargo parece que, bueno, que necesitamos de un mes afro para hablar de afrodescendencia, cuando en realidad el flagelo de la discriminación racial y el racismo es algo cotidiano, como bien decís vos, o sea, pasa todo el tiempo, hay situaciones que a veces se desprenden de la lógica, porque también tenemos una lógica de mucha sutileza, ¿no? En comparación, a veces nos parece que el racismo solamente se manifiesta si matan a una persona o queman a una persona viva, ¿no? Como fue el caso de Andrés, el compañero de Ciudad Vieja. Sin embargo, el racismo lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Desde la calle, desde diferentes espacios. Bueno, vos estás todo el tiempo como... Nosotros tenemos un colectivo de mujeres que siempre decimos, bueno, es como que tenés tu cuerpo todo el tiempo en resistencia, ¿viste? Esperando que en qué momento te vas a tener que salir corriendo, ¿no? En esto de pensando en las fases de la carrera, ¿viste? Sí, bueno, tenemos el cuerpo en resistencia como esperando, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Entonces es la burla, es la desacreditación, es la desvalorización. ¿Será tan así? ¿No? Claro. ¿Será tan así? No tengo por qué inventarlo. Nadie quiere ser víctima de nada. Y de racismo te aseguro que no es para nada fácil y tampoco es algo amigable para nada. No, solapar a veces en la idiosincrasia, esto lo hablamos la otra vez, pero en la idiosincrasia nuestra, como normalizar algunas expresiones que tenemos como sociedad, decir, bueno, no te enojes, pero es una cosa, yo digo negro, porque lo digo así, y es cariñoso, ¿no tenés? Y me da siempre esa sensación como que nunca nos paramos a discutirlo bien, y lo único que queremos hacer es pasar como barrera bajo la alfombra. Sí, esto es todo personal, ¿no? No, hay que hablar, y esto de la nominación no es algo menor porque es algo también reiterativo, ¿no? O sea, incluso porque hay muchas personas afrodescendientes que, bueno, que te dicen, yo soy negro y a mí decime negro, y está bien, y el problema no está en la persona afrodescendiente que quiere que le digas negro, el problema está en el otro que entiende que te tiene que decir negro porque aquel otro quiere que le digas negro. Si yo te digo que quiero que me digas afrodescendiente, argumento mis motivos, ¿no? Mi reivindicación, claro, que es un posicionamiento político, no es otra cosa. O sea, es decir, bueno, mirá, yo no quiero ser nombrada de la misma forma que nombraron los esclavistas a las personas que eran piezas de ébano, o sea, que eran cosas, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante reivindicar el término afrodescendiente. Entonces, acá el problema no es como yo me quiera llamar o como vos te quieras llamar, sino el problema es que el otro entiende que te puede llamar como se le antoja. Entonces, muchas veces damos vuelta a la situación, no es un tema de que Rada se llame el negro Rada, no, está bien, Rada que se llame como quiera, ¿no? Está bien, claro, pero a otros no nos gusta que nos digan negro porque, bueno, hay una ideología y una conceptualidad atrás que de alguna manera rompe con ese esquema de la negritud en el sentido de que no quiero que me llames negro porque negro es la forma de cosificar.
de cosificarme y bueno, yo tengo un nombre. Aparte es eso, las personas los llamamos por su nombre y apellido. Sí, sí. No lo llamás vos, el blanco, el negro, el mestizo, el otro. No, no. O sea, en realidad las personas tenemos nombre, ¿no? Y bueno, y este concepto de afrodescendencia de alguna manera viene, por un lado, a reconocer que la esclavitud fue un delito de lesa humanidad, que la trata esclavista fue, pero además que es un delito que no prescribe y por tanto obliga a los estados a reparar ese flagelo histórico que en definitiva la pobreza estructural es causa de todo ese proceso. Claro. Elizabeth, tenemos que ir redondeando y me gustaría que hablaras, porque todavía está abierta la convocatoria y me parece que está bueno que hablaras sobre el Fondo Mariel, para ver quiénes se pueden presentar, que capaz que hay gente que está mirando el programa y que no se enteró. Sí, bueno, el Fondo Mariel es una iniciativa que nosotros llevamos adelante conjuntamente con la Secretaría de Diversidad ya hace 2 años, ya hace 3, en realidad en la pandemia no lo pudimos poner, no lo pudimos colocar, pero sí el año pasado y volvemos, y tiene que ver con promover la posibilidad de que organizaciones, grupos, colectivos presenten proyectos interseccionales, ¿no? En esto de interseccionalidad, sobre todo porque entendemos que es un nuevo paradigma de forma de hacer política, pero también entendemos que, bueno, que hay que empezar a poner estos temas arriba de la mesa. Cuando hablamos de interseccionalidad, obviamente que la clave son género, raza y clase, pero sin embargo, bueno, también sabemos de muchas vulnerabilidades que nos atraviesan cuando tenemos identidades que no hacen parte, digamos, de la hegemonía. Claro. Entonces, este Fondo Mariel está pensado para trabajar con ejes de opresión, que son el racismo, que son la homolegotransfobia, que son la xenofobia, y también, el racismo tiene dos aristas, porque trabajamos, o sea, básicamente se pide que se trabaje con población afro o con población de pueblos originarios, bueno, la población LGBTQ+, y también la población migrante que también, bueno, en buena hora también deberíamos empezar a incorporar en nuestros relatos y en nuestra mirada. Uruguay está cada vez más lleno de migrantes y Montevideo no es la excepción, pero bueno, también en eso tenemos que garantizar calidad de vida para estas personas. Entonces, cuando pensamos en estas propuestas interseccionales, tienen que ver con que, bueno, de las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad, bueno, empecemos a colocar arriba de la mesa, bueno, estas temáticas. Pero lo interesante que tiene el Fondo Mariel, primero que está abierto hasta el 24 de agosto la convocatoria, pero lo interesante que tiene es que, bueno, una vez que las personas se inscriben y se hace una primera selección, pasan por diferentes talleres de sensibilización en afrodescendencia, en diversidad, en poblaciones migrantes, en poblaciones de pueblos originarios, y luego también se les hace una capacitación de elaboración de proyectos, porque muchas veces vemos que también los grupos no tienen esa formación y muchas veces no acceden a fondos porque no tienen la capacidad de poder generar un buen proyecto. Claro, entonces, exacto. Perro que se muerde la cola, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, para nosotros es un sumar y sumar, porque en definitiva después nosotros apoyamos algunos de los proyectos, no tenemos capacidad para poder apoyar a todos, pero sin embargo le damos la oportunidad de esta capacitación que entendemos que, bueno, que la también capacitación es para todos, que es nuestro granito de arena también para hacer una sociedad más justa, ¿no? Excelente. Genial. Bueno, Elizabeth, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las bases del Fondo Mariel las tienen en la página de la Intendencia, imm.gov.uy, y ahí ya tienen mayor información. Excelente. Un placer realmente charlar contigo. Muchísimas gracias. Nos queda hablar sobre un montón de cosas, bueno, que ya presentaron, la encuesta, etcétera, pero ya vendrás en otra oportunidad. Claro que sí.